En nuestro primer día, comenzamos nuestro viaje por la Bulgaria desconocida en Burgas, a los pies del Mar Negro, un lugar cerca de las zonas de veraneo en cuyo aeropuerto hemos aterrizado para empezar nuestra aventura. Se trata de una ciudad al este de Bulgaria, la cuarta más poblada del país, con una población aproximada que supera los 210.000 habitantes. La situación geográfica de Burgas es de gran importancia estratégica ya que permite utilizar todos los tipos de transporte, terrestre por carretera y ferrocarril, aéreo y marino. Se trata de una ciudad portuaria con su propio aeropuerto y cuenta con unas buenas infraestructuras terrestres, lo que permite desarrollar cualquier tipo de industria. Según empresarios extranjeros, las ventajas en Burgas son las desarrolladas infraestructuras, el puerto totalmente finalizado desde el punto de vista industrial y la cercana refinería. El puerto de Burgas es el más grande de Bulgaria y con mayor tráfico. En Burgas existen muchas cadenas de supermercados. La infraestructura económica ha cambiado mucho en los últimos años. Muchas fábricas han sido derribadas y en su lugar se han construido centros comerciales. Burgas es una ciudad moderna, aunque en ella se pueden encontrar edificios que mantienen la arquitectura del siglo XIX. Las calles están enjardinadas y los parques y plazas gozan de un buen mantenimiento. Uno de los monumentos más populares es el Jardín del Mar con el casino y el puente. Por otra parte, muchos famosos relacionados con la cultura y el arte han hecho de Burgas su lugar de residencia. En el entorno de Burgas se encuentran los lagos Baya, Atanasovsko y Mandrensko, además de los parques naturales de Poda, Usungeren y Cheni-Neskele. Burgas tiene un clima subtropical húmedo, con considerables influencias de climas marítimo y continental. Los veranos son largos y secos con temperaturas máximas que superan los 20 grados, que podemos encontrar hasta el mes de noviembre. Empezamos nuestro segundo día de viaje visitando una de las perlas del Mar Negro, Nesevar, un imprescindible en cualquier viaje a Bulgaria que se precie. Se trata de una pequeña isla de 850 metros de largo y 350 metros de ancho. Una isla transformada en península gracias a un puente. Dicho así, no parece gran cosa. Pero hablamos de una ciudad con más de 3.000 años de historia por la que han pasado prácticamente todas las civilizaciones que alguna vez pisaron la actual Bulgaria. Te aseguramos que hay mucho que ver en Nesevar y que el apelativo de Perla del Mar Negro no le queda grande en absoluto. Nada menos que 80 iglesias llegaron a construirse en sus 24 hectáreas de superficie, junto con casonas señoriales de comerciantes. Incluso una muralla que la rodea. Poco queda intacto a día de hoy, pero lo que encontrarás compensará con creces la visita, eso te lo aseguramos. Cierto es que toda la ciudad antigua de Nesevar está incluida en el listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ojo, que es la única ciudad de Bulgaria con esa distinción. Pero la iglesia de Sveti Stefan, San Esteban, es la joya de la corona. El edificio original se levantó entre los siglos X y XI con el estilo tradicional de Nesevar. Franjas de piedra blanca y ladrillo rojo. No dejes de dar una vuelta por la parte exterior del ábside, el interior es imprescindible, pero el exterior también merece que le dediques un rato. ¿Y qué hay en el interior para considerarlo imprescindible? Los frescos que cubren casi por completo sus columnas y paredes. Se considera el mejor ciclo de pintura búlgara de la época, se pintaron entre el 16 y el 18. Hemos dicho que la ciudad de Nesevar tiene más de 3.000 años. Fundada por los tracios con el nombre de Menebria, se convirtió en la colonia griega de Mesambria a finales del siglo VI a.C. Por supuesto, estuvo bajo el control del Imperio Romano, formando parte del Imperio Bizantino tras su caída.
El imperio búlgaro y el bizantino se la disputaron durante casi 1000 años, hasta que cayó en poder de los otomanos en 1453. Lo dicho, todos los pueblos que pasaron por la actual Bulgaria ocuparon esta pequeña península. Y, obviamente, dejaron sus huellas tanto en forma de edificios, la mayoría de ellos desaparecidos, como de pequeños restos que, hoy en día, forman la colección del Museo Arqueológico de la ciudad. Tenemos que confesar que los museos arqueológicos de todo el país nos entusiasmaron. No sabíamos todas las maravillas que atesoraban y te recomendamos que no dejes de visitar ninguno de los que tengas ocasión. Por cierto, con 80 iglesias construidas en la ciudad, el número de iconos religiosos no podía ser más que enorme. Pero no solo de iglesias vive Nesebar. No queda prácticamente nada, pero encontramos los restos de un antiguo teatro romano y, relacionado con el agua, una cisterna y una fuente. También te recomendamos dar una vuelta por la antigua muralla y acercarte al puerto. Si pasas por el puerto a primera hora de la mañana, verás a los pescadores descargando sus capturas. La pesca es la otra fuente de ingresos de Nesebar. Sin olvidar las grandes casonas señoriales de los mercaderes y las estrechas callejuelas empedradas. Vas a tener que ir con los ojos bien abiertos mientras la recorres. Llegar a Nesebar es muy sencillo. No por la propia ciudad vieja de Nesebar, a pesar de los turistas, sino por el complejo de Sunny Beach. Sí, así como suena, Sunny Beach. No hace falta que expliquemos mucho más. Se trata del complejo turístico más grande del Mar Negro. Una ciudad de playa para búlgaros y vecinos cercanos llena de hoteles, apartamentos, parques acuáticos, restaurantes y playas. Esa popularidad la hace estar muy bien comunicada con el resto del país, incluso en pleno diciembre. Desde Sunny Beach hay un servicio de autobús que cruza el puente hasta la entrada de la ciudad vieja de Nesebar. Nosotros nos quedamos una semana después de visitar la Bulgaria desconocida descansando de tanta belleza. Después de Nesebar nos desplazamos a Sozopol. Se trata de una conocida ciudad costera situada a unos 30 kilómetros de Burgas. Actualmente cuenta con unos 5.000 habitantes, pero tiene nada menos que 7.000 años de antigüedad, ha tenido muchos nombres y ha sido habitada por muchas culturas distintas. El primer asentamiento de Sozopol data de la Edad de Bronce. Los griegos la llamaban Antea, luego Apolonia o Apolonia Pontica, los romanos Sozopolis, más tarde los otomanos Saisebolu. Durante esos siglos fue un importante puerto comercial del Mar Negro. Finalmente, tras el fin del yugo otomano, los búlgaros la rebautizaron con su nombre definitivo, Sozopol. La ciudad antigua, el casco histórico, está situado en una península, por lo que recuerda un poco a Nesebar. En 1974 el casco histórico de Sozopol fue declarado Reserva Arquitectónica y Arqueológica, ya que además de restos milenarios de muchas culturas, tracia, griega, romana, bizantina, otomana, también cuenta con casi 200 casas típicas del Renacimiento búlgaro. Sus preciosas casas están hechas de piedra y madera, datan del Renacimiento, siglos XVIII y XIX, y están construidas según el estilo típico del Mar Negro. La base es de piedra, las paredes de ladrillo, y la cobertura de madera, lo cual se supone que las protege del viento marino. Suelen ser de 2 plantas, como mucho 3. Algunas de sus iglesias son grandes y están en uso, como la de Cirilo y Metodio. Otras son diminutas capillas en las que apenas caben un par de personas, y en las que hay que agacharse para poder entrar. Se hacían así de bajas para que los turcos no pudieran entrar con sus caballos dentro y destrozarlas. En cuanto a arqueología encontrarás restos de la basílica medieval Nicolai Chudotvorets y otras 2 basílicas, el monasterio Santos Apóstoles, la iglesia Santa María, la iglesia Cirilo y Metodio, un complejo cristiano medieval. ¿Quién podía pensar que se puede dedicar todo un museo a una sola flor?
Pues en la ciudad búlgara de Kazanlak así lo han hecho, es el Museo de la Rosa. Además, es un museo dedicado a una especie de rosa concreta, la rosa damascena. Realmente la historia no es tan simple. La ciudad de Kazanlak, ubicada en el centro del país, es conocida en Bulgaria como la capital del Valle de las Rosas, porque se encuentra en el centro de un valle donde predomina el cultivo de rosales de rosa damascena para la extracción de aceite de rosas. Prácticamente todo el valle está cubierto de campos cultivados de rosales. El aceite de rosas es un producto de alto valor económico y que se exporta en su mayor parte a otros países para ser componente de perfumes, por ejemplo, en el Chanel número 5, también en jabones, cosmética, alimentos, bebidas, etc. Hace pocos años el museo estrenó nuevo edificio, en el centro de la ciudad, junto a un parque público donde también se encuentran rosales, aunque estos son ornamentales. Ciertamente el museo no es muy grande, pero sin embargo es muy interesante y curioso de visitar por su singularidad. La tumba de Seutes III está ubicada cerca de Sipka y Kazanlak. Seutes III fue monarca del reino pederrisio de Tracia entre los años 331 y 300 a.C. y fue el fundador de la cercana ciudad tracia de Seutópolis. Es una de las tumbas más elaboradas del Valle de los Reyes Tracios. La tumba tiene una fachada impresionante, con un largo pasillo de 13 metros que actúa como entrada y 3 estancias consecutivas de gran tamaño. La primera habitación es rectangular, alberga un techo semicircular y ovalado y en ella fue sacrificado un caballo. La siguiente habitación es circular y alberga una cúpula. Mientras que la tercera habitación está esculpida en un gran bloque de piedra y alberga una techumbre avalada, asimilándose a un sarcófago. En el interior hay una cama funeraria modelada. También se encontró el célebre busto de bronce que se cree que representa al monarca Seutes III. Posteriormente visitamos un precioso templo construido cerca de la ciudad búlgara de Sipka. Una construcción para recordar un dramático hecho histórico ocurrido cerca de aquí a finales del siglo XIX. La iglesia memorial de Sipka es una verdadera sorpresa durante un viaje a Bulgaria. Un templo que funde en sí mismo el arte, la religión y parte de la historia de este país. Sin duda, una visita muy interesante, ya que nos da las claves para conocer algo más del pasado reciente de Bulgaria y de sus vínculos con países vecinos. En la actualidad es un sitio conventual y allí vive una congregación de monjes de la religión rusa ortodoxa. Pero lo cierto es que también es muy acertado llamarlo Iglesia Memorial de Sipka. De este modo, mencionamos los orígenes de este templo, que fue concebido como un recuerdo de los soldados muertos en la guerra entre Rusia y Turquía. Esa guerra tuvo lugar entre los años 1877 y 1878, y la batalla decisiva aconteció muy cerca de allí. En concreto, en el llamado Paso de Sipka, un puerto clave en los Balcanes más orientales. El conflicto entre el Imperio ruso y el Imperio otomano fue una cruenta guerra que finalmente ganó el país de los zares, con el apoyo del pueblo búlgaro. Después de ese triunfo, un diplomático ruso y la madre de un general fallecido promovieron la construcción de la iglesia memorial de Sipka. La obra fue sufragada por completo con dinero ruso. Esa es la razón de que perteneciera a ese país hasta bien entrado el siglo XX, cuando los soviéticos decidieron entregarla de forma definitiva a Bulgaria. Debido a su función de memorial, existe una cripta con varios sarcófagos de víctimas de la guerra. Y, tanto dentro como fuera de la iglesia, se pueden ver placas con los nombres de otros caídos en las batallas. Sin olvidar que hay un osario en el que reposan los restos de hasta 9.000 personas. Pero independientemente de su tono fúnebre, la iglesia memorial de Sipka, sobre todo, es un edificio muy atractivo. Sin tiempo para más nos desplazamos a Etara. Se trata de un interesante complejo arquitectónico y etnográfico inaugurado en 1964.
un maravilloso museo al aire libre ubicado en el Parque Natural Valgarca, a solo 8 kilómetros de la ciudad de Gabrovo y al pie de la cordillera de los Balcanes. Etara fue fundada y diseñada por el artista, arquitecto y etnógrafo búlgaro Lazar Donkov, que también fue su primer director. Donkov recibió el Premio Trabajador Cultural Honorífico por su contribución a la cultura búlgara, y fue reconocido póstumamente como ciudadano honorario de Gabrovo. En el complejo de Etara aún se puede visitar el estudio donde solía trabajar. Entrar en Etara es como viajar al pasado, porque es como llegar a un pueblo búlgaro de los siglos XVIII y XIX, tal y como era entonces. Se puede observar la arquitectura renacentista, aprender sobre antiguas costumbres y oficios, e incluso ver en funcionamiento maquinaria de la época. Básicamente, Etara muestra de la mejor forma posible cómo era la vida en la región de Gabrovo durante el Renacimiento. Es el primer museo de este tipo en Bulgaria, y su construcción llevó 12 años. Y llegamos a una de las joyas de Bulgaria, Veliko Tarnovo. Algo que hay que hacer en Veliko Tarnovo es dar un paseo por su casco antiguo, flanqueado al norte y al sur por el río Yantra. Muchas de sus calles, especialmente la General Gurko, están todavía empedradas y recuerdan a un pueblo más que a una ciudad. Entre la arquitectura civil destacan las casas del llamado Renacimiento búlgaro, 1762 a 1878, con una primera planta de piedra y una galería de madera en la segunda. Un lugar de visita imprescindible en Veliko Tarnovo es la fortaleza de Sarevets. Ubicada a las afueras de la ciudad, Sarevets domina desde las alturas un gran valle rodeado por el río Yantra. En esta colina se establecieron los tracios hacia el 2000 a.C. y más tarde los romanos y bizantinos. La época de esplendor de Tarnovgrad llegó con el Segundo Imperio Búlgaro, 1185 a 1396, del que fue capital. Precisamente, el asedio y destrucción de Sarevets en 1393 por parte de los otomanos, marcaría el final de este imperio. La fortaleza permaneció en ruinas durante siglos, pero entre 1930 y 1981 se llevaron a cabo diferentes obras de restauración que permitieron recuperar parte de su viejo encanto. Aunque no es mucho lo que queda en pie, los visitantes pueden ver los restos del Palacio Real, el enorme complejo del Patriarcado, la Roca de las Ejecuciones, las puertas de la muralla, varias torres, vestigios de casas o iglesias, etc. Además, sobre las ruinas de una antigua basílica se construyó la Catedral de la Ascensión, abierta al público en 1985. En la propia colina de Sarevets hay otros dos lugares a los que os podéis acercar si tenéis tiempo. La Iglesia de los 40 Mártires, 1230, conocida por ser el lugar donde Fernando I proclamó la independencia de Bulgaria, 1908, y el Mini Bulgaria Park, un parque temático con maquetas de los lugares más emblemáticos del país. Muy cerca de Veliko Tarnovo encontramos Arvanasi, ya que apenas están separadas por 8 kilómetros de distancia. La pequeña Arvanasi, con menos de 300 habitantes, alberga uno de los mejores conjuntos arquitectónicos del Renacimiento nacional búlgaro. En esta histórica población, cuyos orígenes se remontan al 1538, llegaron a levantarse unas 1000 casas durante dicho periodo. La mayoría pertenecían a artesanos y comerciantes que se enriquecieron negociando con valacos, rusos y polacos. Si visitas la preciosa ciudad de Lovech, intenta aparcar cerca del puente cubierto, y a partir de ese punto, disfruta de un agradable paseo por esa Bulgaria más rural, más alejada de los circuitos del turismo. Este puente cubierto, construido en madera, sobre el río Osam, nada más verlo nos recuerda al Ponte Vecchio de Florencia. Eso sí, algo más moderno, y también con un estilo más de Europa del Este. Se construyó entre los años 1872 y 1874, y su función era unir el barrio de Varosha, barrio antiguo, con la zona más nueva de Lovech. Y hoy en día es el hogar de muchas tiendas de recuerdos. Así que atravesarlo es una especie de viaje en el tiempo.
Te recomiendo que antes de atravesarlo te fijes en lo coloridas que son las casas del barrio más moderno, en aquella época, claro, y que lo compares con la llegada a Varosha. Seguimos de visita por la ciudad. Pasear por el barrio de Varosha es entrar en otro siglo, en la época de la dominación turca, pero también el barrio que tuvo un papel decisivo en la organización de la revolución en búsqueda de la liberación del Imperio Otomano y su independencia como país. Además, este barrio es un ejemplo de lo que en Bulgaria llaman con orgullo, renacimiento nacional. Este estilo de arquitectura no es ni más ni menos que la expresión de la apertura al mundo de Bulgaria como país. Esta arquitectura era una mezcla de Occidente y Oriente. Los ricos mercaderes y burgueses, después de haber visitado la Europa occidental, después de ser parte del Imperio Otomano, querían tener sus propias casas y palacios con esa mezcla de estilos. Llama poderosamente la atención la presencia de Vasil Levski, vigilante y visible desde toda la población, con una estatua muy del este, que impresiona a los que no estamos acostumbrados a esas alturas. Y llegamos a Sofía, que es como realmente se pronuncia. Se trata de la capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. Con una población de aproximadamente 1.300.000 habitantes, se trata de la 14ª mayor ciudad de la Unión Europea, donde ingresó en enero del 2007. Se encuentra situada en el centro de la península balcánica, al oeste de Bulgaria, rodeada por el monte Vitosha al sur, el monte Liulin al oeste y las montañas de los Balcanes al norte. Su superficie total es de 492 kilómetros cuadrados y su promedio de altitud es de 600 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la cuarta capital más alta de Europa. Comenzamos nuestra visita por el Palacio de los Baños. La Casa de los Baños o los Baños Centrales de Sofía fueron construidos en 1906 en donde se encontraban unos antiguos baños turcos. El edificio está construido en estilo secesión, integrando elementos ornamentales típicamente búlgaros, bizantinos y ortodoxos. El interior comprende unas piscinas cubiertas y varias salas para tratamientos corporales. El Largo es un conjunto arquitectónico de 3 edificios situado en el centro de Sofía, diseñado y construido en los años 50 con la intención de convertirse en el nuevo centro representativo de la ciudad. Actualmente se considera uno de los mejores ejemplos de la arquitectura estalinista en el sudeste de Europa, así como uno de los principales monumentos de Sofía. La estatua de Sofía es una construcción reciente. Fue colocada en el corazón de la ciudad en el año 2001. Se trata de una escultura de 24 metros de alto, hecha con bronce y cobre. La iglesia de Sveta Petka es una iglesia ortodoxa de la época medieval. Cuesta encontrarla, porque apenas sobresale su techo del resto de las construcciones. Está construida a tan baja altura a propósito, porque durante la dominación otomana de los musulmanes turcos, la religión ortodoxa era tolerada, con la condición de que sus iglesias no se observaran a simple vista. La iglesia de San Jorge o Sveti Georgi fue construida por los romanos en el siglo IV, en la antigua ciudad de Serdica y levantada en el lugar en donde antes se encontraba un templo pagano. En la actualidad no solo es la iglesia más antigua de la capital, sino que también es el edificio más antiguo de Sofía. Cada hora en punto en la puerta principal del edificio de la presidencia en la calle Lege, podemos disfrutar del cambio de guardia de los soldados que custodian día y noche el lugar. Ataviados con uniformes rojos y blancos del siglo XIX, con chaquetas de trenzados y cascos emplumados, realizan este ceremonial relevo que merece la pena visitar. El Teatro Nacional Iván Vazov o Teatro Nacional de Bulgaria es el más antiguo e importante del país y una de las instituciones principales de Sofía. Está situado en el centro con la fachada principal orientada a los jardines de la ciudad. Fundado en 1904 por los artistas de la compañía Salza y Esmia, inicialmente fue llamado Teatro Nacional pero luego fue bautizado con el nombre de Krastius Arafov, 1952 a 1962, y luego más tarde con el del escritor Iván Vazov. El Palacio Real de Sofía es un edificio histórico situado en el centro de la ciudad.
Desde 1879 hasta 1946 fue la principal residencia de los soberanos de Bulgaria, primero como príncipes y luego como reyes. En concreto fue habitado por Alejandro I, Fernando I y Boris III. Después del derrocamiento de la monarquía en 1946 y la implantación del régimen comunista, el palacio se convirtió en sede de dos museos que aún lo ocupan, uno de ellos la Galería Nacional de Arte. La iglesia rusa de Sofía es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad debido sobre todo a su arquitectura fantástica de azulejos verdes y cúpulas bulbosas doradas. Fue construida a principios del siglo XX por la embajada rusa sobre los restos de una antigua mezquita después de la expulsión de los otomanos por el ejército ruso. La iglesia llama la atención bastante. Qué sensación ver una iglesia tan divertida y caprichosa entre los edificios decadentes de Sofía. Por dentro, está totalmente cubierta de frescos de la misma artista que se encargó de los de la Catedral de Alexander Nevsky. En contraste con muchas de las iglesias de Sofía, los frescos de la iglesia rusa tienen un estado de conservación buenísimo, relucientes y coloridos, nada ensuciados por años de humo de velas e incienso. Y seguimos con la iglesia de Hagia Sofia. En este lugar se encontraba la necrópolis romana de la ciudad de Serdica y un teatro romano. La fundación de la iglesia se remonta al siglo VI con la construcción de la iglesia primitiva sobre el emplazamiento de otras dos iglesias anteriores del siglo IV. Con sus inconfundibles cúpulas doradas, la Catedral de Alexander Nevsky de Sofía es uno de los edificios más emblemáticos e identificativos de Sofía y es también el principal centro religioso de la capital. La catedral comenzó a levantarse a finales del siglo XIX y se finalizó en 1912. Es una muestra de la estrecha relación entre Rusia y el pueblo búlgaro a lo largo de la historia, ya que su construcción se hizo para conmemorar a los rusos caídos y la ayuda que prestó el zar Alejandro II de Rusia en la guerra búlgaro-otomana, 1877 a 1878, y que desembocaría en la posterior independencia de Bulgaria del Imperio Otomano. El templo lleva el nombre de Alexander Nevsky, 1220 a 1263, que fue un gobernante del Principado ruso de Novgorod, que fue una figura clave en la historia medieval rusa por su defensa del cristianismo ortodoxo frente a los ataques de los católicos, teutones y tártaros. Por todo ello, su figura es venerada como un santo en el mundo de la Iglesia ortodoxa. La construcción del templo corrió a cargo del arquitecto ruso Pomerantsev y se inspiró en un estilo neobizantino, muy de moda en Rusia en ese periodo. Cuenta con unas dimensiones de 72 metros de largo, 42 de ancho por 52 metros de alto, lo que la convierte en una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Fundado en 1973, el Museo Nacional de Historia de Sofía es uno de los museos más interesantes de Bulgaria. Ubicado en la antigua residencia del dictador Todor Zhivkov, el museo tiene más de 650.000 objetos, aunque solo se exhiben alrededor del 10%. La exposición principal se distribuye en 5 salas. La primera cubre el desarrollo y la cultura de las personas que vivieron en tierras búlgaras en el sexto milenio a.C. El segundo salón continúa ese tema, centrándose en el final del siglo VI a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. En el tercer salón, los visitantes se encontrarán exposiciones sobre el Estado búlgaro en la Edad Media y en la cuarta sala, el enfoque cambia al período del dominio otomano, de 1396 a 1878.
La quinta sala muestra el tercer reino de Bulgaria, de 1878 a 1946. Los artículos en exhibición incluyen una variedad de armas, trajes tradicionales, muebles, herramientas y objetos domésticos, monedas, obras de arte, documentos y fotografías. El patio del museo exhibe una colección de columnas y monumentos griegos, romanos y bizantinos de varios periodos. La iglesia de Boyana es una iglesia ortodoxa búlgara medieval situada en las afueras de Sofía, en el barrio de Boyana, al pie del macizo de Vitosa. El monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El edificio, de 2 pisos, está formado por 3 alas. El ala este fue construida a finales del siglo X o principios del siglo XI. En el siglo XIII, durante el Segundo Imperio Búlgaro, se añadió el ala central. La iglesia se completó con el ala oeste a mediados del siglo XIX. Un total de 89 escenas con 240 imágenes humanas están pintadas en la pared de la iglesia. La parte más antigua de la iglesia, al este, consta de un ábside con bóveda de crucería con apoyos interiores cruciformes. Fue construido durante finales del siglo X o principios del siglo XI. La segunda sección, que se añade a la iglesia oriental, fue encargada por el sebastocrátor Kaloyan y su esposa Desieslava a mediados del siglo XIII. Una experiencia muy recomendable es una cena tradicional búlgara acompañada de espectáculo de baile. En nuestro caso fuimos al restaurante Vodenichata en la falda de la montaña Vitosa, un paraje único que es imprescindible visitar. La comida es muy sabrosa a un precio muy razonable y el espectáculo de baile es realmente curioso, incluido en el que caminan por las brasas, algo digno de disfrutar. Si tienes la oportunidad de realizar esta actividad, te recomendamos que no la dejes pasar. El monasterio de Rila es el cenobio más importante de Bulgaria. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Para entonces, ya llevaba un milenio acogiendo las plegarias de los monjes y recibiendo masivamente las visitas de los búlgaros, que llenan su recinto todos los días del año. Fue fundado en el siglo X por un ermitaño conocido como Juan de Rila. Rila es un conjunto de edificios que los nacionales veneran y visitan repetidamente sin cansarse. Se trata de un recinto amurallado que se salva por una discreta puerta decorada con 2 soles. Es la antesala de lo que espera al viajero, un recinto monástico decorado hasta la extenuación en el clásico estilo cristiano ortodoxo. En su interior aloja varios pisos porticados, que son las dependencias de los monjes. En el centro de un patio pavimentado de adoquines, la iglesia está dibujada hasta el último rincón. Los frescos informaban a los fieles que en la Edad Media no sabían leer de santos, martirios, milagros y escenas bíblicas. En el interior, el ambiente es el clásico de oscuridad rota por el brillo de las espectaculares lámparas. Todo lo contrario de las paredes que rodean el nártex, que utilizan un blanco deslumbrante como fondo para recrear escenas barrocas hasta el delirio. Allí aparecen arcángeles dando buena cuenta de demonios a golpe de espada. Pecadores recibiendo la severa amonestación de Jesús mientras diablos terroríficos les tiran de los faldones para arrastrarlos al averno. Príncipes y reyes recibiendo bendiciones.
Una de las escenas más impactantes es la del juicio final. Un dragón de boca enorme engulle a quienes han tenido una vida vil, mientras que los bondadosos se van tan campantes a gozar de las comodidades del paraíso. En los meses veraniegos, en Rila no cabe un alfiler, y se hace difícil gozar de todas esas escenas pictóricas. El resto de los meses del año, en que el clima búlgaro no es en absoluto benévolo, la visita es más relajada. Una manera acertada de cerrar el paseo es pagar la modesta cuota que se exige para salvar las escaleras del campanario principal. Así, si uno no se había percatado durante la aproximación, descubre que se halla rodeado por montañas imponentes. Y es que Rila está enclavado en un escenario alpino fabuloso. De hecho, se halla en un parque natural que a su vez está engullido por un parque nacional. Ambos llevan el mismo nombre que el monasterio. La vista de las montañas invita a conocerlas a pie. El senderismo es una práctica muy popular en ese país balcánico, que alberga la montaña más alta de la cordillera, Musala, 2.925 metros. Es un país verde de bosques profundos. De hecho, Rila significa montaña bien regada, y a tenor del tamaño gigantesco de los árboles que la pueblan se puede decir que el topónimo es muy acertado. Los caminos están frecuentemente señalizados con rótulos bien mantenidos. Solo la grafía cirílica puede poner en ciertos aprietos al viajero occidental, pero con un poco de voluntad se van desgranando las informaciones, que suelen indicar cuántas horas o minutos quedan hasta los lagos, los picos o los refugios. Habida cuenta que los búlgaros acuden a las montañas Rila como principal pasatiempo de fin de semana, a menudo equipados de forma notoriamente inadecuada, los tiempos calculados son muy generosos. Es decir, que un montañero en forma suele cubrir las distancias indicadas en mucho menos tiempo de lo establecido oficialmente. Uno de los entretenimientos posibles durante las travesías montañeras es buscar el significado del nombre de los hermosos lagos glaciares. Traducidos: apestoso, monasterio, pescado. Rila se halla a menos de 2 horas en coche de la capital del país, Sofía. La cómoda autopista A3 ayuda a cubrir buena parte del trayecto, aunque los últimos 40 kilómetros se realizan por una carretera de montaña retorcida y algo estrecha que obliga a una conducción pulcra. Plovdiv es la capital de la provincia de Plovdiv. Con una población de aproximadamente 350.000 habitantes y con un área metropolitana de 675.000 habitantes. Es la segunda ciudad más poblada del país, después de la capital, Sofía. Está situada en las tierras bajas de Tracia, a la orilla del río Maricha y de las 7 colinas. Aunque sea la segunda ciudad de Bulgaria, el centro de Plovdiv es relativamente pequeño. Es una ventaja más: si quieres hacer turismo puedes llegar a cualquier sitio caminando. Y eso, callejear y tomarle el pulso a la ciudad, es lo primero que tienes que hacer en Plovdiv. Tienes que empezar, como no, por la ciudad vieja. Allí te encontrarás con el pasado prehistórico, tracio, helenístico, romano, medieval y, sobre todo, del renacimiento nacional búlgaro de la ciudad. Existen unas cuantas iglesias en Plovdiv que no deberías perderte. Entre ellas no deberías perderte la iglesia de Santa Nedelia, con su gran iconostasio tallado en madera. La iglesia de los santos Constantino y Elena, la más antigua de la ciudad, con su gran torre blanca, su pórtico exterior lleno de frescos y su iconostasio barroco. La de Sveta Bogorodicha, la catedral ortodoxa dedicada a la Virgen, con sus iconos y murales. La iglesia de Santo Nicolás, ahí al lado, con su iconostasio de 1355, el más antiguo de la ciudad, y la de Santa Marina, con su gran campanario de madera y sus frescos.
El gran símbolo de Plovdiv no es de la época del Renacimiento nacional búlgaro, es bastante más antiguo. Hablamos de su teatro romano, construido en el siglo I aprovechando el pequeño valle entre Taksim Tepe y Chambaz Tepe. En esa época, la ciudad romana de Filipópolis era suficientemente importante como para tener un teatro con capacidad para 6.000 espectadores. Se utilizó hasta finales del siglo IV, además de para las representaciones teatrales, para espectáculos de gladiadores y caza y como sede de la Asamblea General de la provincia romana de Tracia. Si no quieres pagar la entrada, desde fuera, desde la reja, se ve perfectamente, aunque no puedas pisar sus escalones. Otra opción es ir a uno de los espectáculos que se siguen representando ahí hoy en día, desde obras de teatro y óperas hasta conciertos de todo tipo de música. Iglesias sí, pero también hay una mezquita en el centro de Plovdiv. Y no una cualquiera, la mezquita Zumaya es la primera que se construyó en el actual territorio de Bulgaria, en 1364. Eso sí, el edificio original fue demolido y reconstruido en el siglo XV y la decoración es posterior, pero, aún así, espectacular. No quedan muchas mezquitas otomanas en Bulgaria tras la liberación del Imperio Otomano, no se veían con buenos ojos, así que no te la pierdas. Su minarete, en cualquier caso, te irá acompañando por todo el centro. No dejes de entrar en la mezquita, y tampoco en su pastelería, la pastelería Zumaya. ¡Qué rico está el baklava! Y para finalizar, decidimos aventurarnos caminando un buen rato cuesta arriba. Así llegamos al monumento al ejército soviético en Bulgaria más venerado por los habitantes de la ciudad. Este es el llamado monumento a Lesa, el soldado soviético solitario que se encuentra vigilando Plovdiv. El monumento a Lesa tiene nada menos que 11 metros de altura, y está situado en la Colina de los Libertadores. Se trata de la figura de un soldado del ejército soviético con la cabeza vuelta hacia el este, manteniendo pulsada una pistola Spagin en una mano. Su base tiene una estrella de 5 puntas y una inscripción en búlgaro: Gloria al invencible ejército soviético libertador. El nombre, Alesa, en sí es un diminutivo ruso del nombre, Alexei, que deriva del nombre de la persona cuya foto fue el modelo para la escultura, pero también para representar al soldado soviético desconocido que luchó contra los nazis en la Gran Guerra Patria. El monumento fue construido entre 1954 y 1957. Se encuentra cerca del monumento dedicado a la liberación de Plovdiv desde el Imperio Turco Otomano en la Guerra Ruso-Turca de 1877 a 1878. Si te ha gustado esta visita a la Bulgaria desconocida, no olvides darle al like, compartirlo con tus familiares y amigos, activar la campanita y suscribirte al canal para acceder a cientos de horas de contenidos alucinantes. Te garantizamos que si visitas Bulgaria, no te arrepentirás.